Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos tu voz. Muy buenas noches de este sábado 13 de marzo de 2021. Damos la bienvenida a nuestro segundo programa La Hora del Cambio, un programa para conversar sobre la contingencia política de nuestro país, desde la mirada de nuestros panelistas. Nos acompañan este día para hablar de COVID, de FONASA, de descentralización y de elecciones. Estamos con Rodrigo Uribe, ex Seremi de Vivienda del gobierno de la presidenta Bachelet. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? A Luis, a Carlos, a Edia. Gusto saludarte, Metiza. Gusto participar en este programa. Muchas gracias, Rodrigo. También nos acompaña el doctor Luis Basáez, quien es director de salud municipal de la comuna de Quilpué. ¿Cómo está, doctor Luis Basáez? Hola, ¿cómo estás, Melissa? Gusto saludarte, saludar a Rodrigo y que se nos va a agregar Carlos Ominami y Elia Molina, ministro de Salud. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar en este panel. Y mientras esperamos a nuestros dos invitados que están por conectarse, la voy a presentar de todas maneras. Vamos a tener en nuestro programa a la doctora Elia Molina, quien también fuera ex ministra de Salud del gobierno de la presidenta Bachelet, y al candidato a constituyente por el Distrito 6, Carlos Ominami, quien también fue ministro de Economía. Ahí estamos con la doctora Elia Molina. ¿Cómo está, doctora Elia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que están viendo y escuchando este programa. Bienvenidos entonces a todos. Bueno, y para comenzar, vamos a hacer un recuento. El día de ayer comenzó la franja televisiva para los candidatos a constituyentes. Serán 1.313 candidatos y candidatas a nivel nacional, que según el sorteo del Consejo Nacional de Televisión, parte por los pueblos originarios, luego los independientes y al final los partidos políticos. Según la Autoridad Nacional de Televisión, Carolina Cuevas, se dio énfasis en la paridad de este proceso eleccionario que otorgó una cantidad de tiempo a los pactos políticos e independientes. Y voy a hacer la pregunta a la doctora Elia Molina. En términos de paridad, ¿cómo encuentra esta franja televisiva constituyente? ¿Se cumple el objetivo? ¿Hay alguna crítica? Bueno, la verdad, disculpen que se los diga, pero es que no he visto la franja. O sea, no he tenido ninguna posibilidad de ver la franja. He estado trabajando a la hora de la franja. Hoy día estaba trabajando, ayer también, así que no la he visto. Lo que de paridad, no, pero he conversado con algunas personas y que me comentaron que lo que más les llamaba la atención era la falta de contenidos que tenía la franja, que era como muy tipo spot así y no tanto de contenido. Ahora, en cuanto a paridad de género, la verdad es que no tengo idea. Discúlpame, pero sería mentirte que te dijera algo. ¿Pero qué le gustaría a usted que pasara, en el fondo, que ocurriera en esta franja televisiva? ¿Alguna temática importante a tocar desde el punto de vista, no sé, bueno, de salud mental, por ejemplo? La franja en el ámbito de constituyente, bueno, me imagino que en esa franja están los candidatos para todos, están los candidatos para concejales, para alcaldes, para constituyentes, para todos. Hola, ¿cómo están? Solamente para constituyentes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, para constituyente yo creo que lo más importante, ojalá que la franja transmita en forma clara cuál es el rol de la constituyente, qué es lo que se pretende al construir una nueva constitución, porque muchas personas tienen el malentendido de que en la constitución se va a llegar a la solución de muchos de los problemas contingentes
de la vida cotidiana, de la vida diaria, y la verdad es que ahí yo creo que tiene que haber un rol educativo también en la franja para que quede bien claro cuáles son las expectativas que las personas pueden hacerse con respecto a lo que va a ser la Constitución. Entonces, poner los énfasis en los ejes más importantes que cada candidato o cada grupo piensa que es lo más sustantivo de lo que se tiene que poner en una constitución que teóricamente si va a ser distinta, qué tipo de Estado vamos a tener, cuál es el ámbito de los derechos, qué va a pasar con los bienes, con los bienes nacionales. O sea, creo que hay muchas temáticas grandes, dijéramos, que se van a reflejar en cosas más chicas, en leyes, pero yo creo que hay mucho desconocimiento de la población con respecto a qué es lo que queda o no queda en una constitución. Perfecto, doctora Elia Molina. Hola, Melissa, hola, doctor, hola, Elia. Lo estábamos saludando, ya lo habíamos presentado, ya habíamos dicho que iba a integrarse al programa, así que le damos las buenas tardes, Carlos Ominami. Buenas tardes, Carlos, gusto de verte y de escucharte. Hola, Elia, ¿cómo estás? Muy bien, hola, doctor. Gracias. Carlos, digo también. Motivado ahí. Gusto Hola, Carlos, saludarte, ¿cómo amigo estás? mío. Hola. Ahí yo tengo unas consultas que hacerle a Oye, quiero aprovechar. ¿Estamos en el programa o no todavía? Sí, estamos en el programa. Y voy a aprovechar de prender la luz porque tengo un impasse acá, así que me van a disculpar unos segundos mientras usted saluda. Es súper misteriosa, se ve bien. Sí. No. Se ve muy bonita, ¿no? De verdad, muy bonita y muy así como especial. Muchas gracias. Carlos Ominami, le cedo la palabra. No, déjame poner una buena luz. No, si te ves muy bien. ¿Ya? Espérenme un segundo. Todo esto. Oye, la vida de un candidato, una vida difícil, muy agitada. Ahí, No, miren. Oye, yo no soy candidata, pero estoy apoyando a varios, entonces acabo de terminar un Zoom, vaya a territorio, vaya acá, vaya allá, entonces se te va el día igual, pues. Ahora sí, ya estamos con luz. Ahí estoy, Melissa. Ya, muy bien. Don Carlos Ominami estaba comentando que el día de ayer comenzó la franja televisiva para los candidatos a constituyentes, que van a ser 1.313 a nivel nacional. ¿Qué le parece el inicio de esta franja televisiva para las candidaturas a constituyentes? ¿La vio? Me imagino que sí. ¿Me escucha? Hay un problema y cuando entran las llamadas telefónicas, porque algo tuve ahí con el iPad, no me funcionó, no sé qué pasó. Entonces estoy con el teléfono y por eso entró una llamada, así que me disculpo. Ya, le hago la pregunta nuevamente. Dale. Le comentaba que el día de ayer comenzó la franja televisiva para los candidatos a constituyentes, que son 1.313 a nivel nacional. ¿Ya? Según el sorteo del Consejo Nacional de Televisión, este priorizó de la siguiente manera: los pueblos originarios, a los independientes y luego a los partidos políticos, dando mayor énfasis también al tema de paridad. Según su parecer, ¿qué le pareció esta franja televisiva para la candidatura a constituyente? Ay, mira, Melissa, para hacerte mi respuesta va a ser bien parcial porque he visto poca franja. No la vi la de ayer. Y vi un pedazo la de hoy día en la de un cuarto para la una. Lo que más me llamó la atención, creo que lo más interesante era la parte, el fragmento indígena, que era atractivo. Lo otro lo encontré sumamente aburrido. Ahora eran básicamente los tiempos de la UDI y los tiempos de renovación. Lo encontré muy aburrido, lo encontré además un poquito abusivo, porque en el caso de la UDI eran más bien una franja de Lavín y de Belín Matei, y en el caso de renovación un poco menos, pero también salía desborde. Entonces, y entiendo que ayer también, yo no vi la de ayer, pero leí ahí algunos comentarios en el sentido de que era una franja que era más presidencial que de constituyente. Entonces estoy totalmente de acuerdo con algo que le escuché recién a la Elia. Creo que sería mucho más razonable ocupar la franja para educar, para informar. La gente no sabe. Creo yo. La gente, yo creo que además esto vote por mí y la cosa clásica, yo creo que es una cuestión que no tiene ningún tipo de efecto
y se desaprovecha un tiempo valiosísimo que es el tiempo de televisión en un horario prime. Yo no sé, yo voy a tratar de decirle a la gente amiga que ocupen la franja de una manera distinta y no entren en un carnaval que en verdad tiene bien poco sentido. Bueno, les recuerdo que la franja electoral constituyente se transmite a las 12:45 y a las 20:45 para que la empiecen a ver. ¿Ya? Rodrigo Uribe, ¿qué opina usted respecto de la franja televisiva constituyente? Bueno, yo comparto con lo que decían los otros, Carlos, la Elia. Yo la encontré bastante plana, salvo algunas en general con poco contenido, muy marcado por los presidenciales de todos los partidos, con mucho spot que uno dirá es un spot más que nada en relación a otro contenido, pero vacío en lo que en la discusión que uno espera que se dé de los contenidos, porque si tú analizas, están pensando prácticamente todo lo mismo, más salud, más justicia, más educación, en el fondo terminan con puro eslogan, poco contenido, con la figura de los presidenciales ahí sacando punta a la franja, y en el fondo los candidatos, que son los candidatos a los constituyentes, con poco espacio para que puedan desplegarse, salvo algunos que yo vi, que plantearon algunas cosas, pero en realidad yo diría no cumple el objetivo que uno esperaba de la franja en términos de dotar con contenido, de vaciar propuestas. Estamos hablando de un hecho bien inédito que es una convención constituyente, y por lo tanto uno espera ahí que la discusión sea más gruesa, más profunda también, en temas de descentralización. En fin, hay tanto tema que podría abordarse de otra forma. Entonces terminamos con un spot bonito, pero con vacío en los contenidos, muy presidenciable en todo, y con poco también bagaje en las profundidades de lo que uno espera de este proceso, que es un proceso, insisto, inédito, y que yo creo que va a pasar esta franja sin pena ni gloria. Lamentablemente va a pasar y no vamos a lograr el objetivo de que se produzca algún debate, que los constituyentes puedan expresar algunas ideas fundamentales de lo que uno espera que se vaya a dar en la discusión de la constituyente. Bueno, les recuerdo que estamos en la hora del cambio, programa que está siendo transmitido por la señal en vivo de Quinta Conectado en su plataforma Facebook Live y replicado a través de YouTube. Doctor Luis Basáez, usted sabe de campañas. Hace poco estuvo en una primaria y ahora como jefe de salud municipal con la campaña de vacunación del COVID-19. ¿Cómo se ha dado este proceso a nivel comunal? Recordemos que Quilpué es una comuna emblemática al haber adoptado una estrategia para contener la cifra de contagios. De hecho, no pasó nunca cuarentena. Como decían ustedes, se sentían el jamón del sándwich. ¿Nos puede contar en qué se basó este plan implementado durante 2020? Tenemos la incertidumbre. Doctor Luis Basáez. Dos temas. El tema de la pandemia. La verdad que nosotros antes, al inicio de marzo, ya sabíamos que el virus iba a llegar sí o sí al país, y por lo tanto había que prepararse. Y esa preparación cumplió con 4 ejes fundamentales. Primero fue el plan de vacunación, porque obviamente sabíamos que las personas iban a llegar en número importante a vacunarse, por lo tanto había que tener una estrategia que evitara las aglomeraciones en ese minuto para evitar contagios. Segundo, había que organizar a todas las instituciones debidamente educadas, informadas y coordinadas para la eventualidad de identificación de casos índice. Tercero, un gran plan de información que abarcó todos los medios, todas las redes, todo lo que teníamos disponible, flyer, distintas formas, de tal manera que la mayor cantidad de personas estuviera relativamente bien informada respecto de lo que conocíamos hasta ese minuto, el virus. Y lo cuarto fue la preparación de la estructura de salud. Básicamente lo que tuvimos que hacer es dividir por turno los consultorios para evitar los contagios y el cierre de los consultorios. Se creó un consultorio específico para la atención de pacientes sospechosos de COVID. Hicimos desde un principio
trazabilidad y aislamiento. No así testeos, porque los testeos siempre fueron muy bajos al inicio de la pandemia en el país. Nosotros no éramos una excepción. Y de hecho, nuestro primer contagio nos significó a nosotros aislar alrededor de 100 personas. Yo creo que eso, de alguna manera, con una serie de cambios que surgieron durante el desarrollo de la pandemia, nos ha permitido mantener la situación que estamos. Respecto al plan de vacunación, yo diría que el plan de vacunación ha sido exitoso en términos de números. Y hay que reconocer que el gobierno, ¿cierto?, adoptó una buena estrategia al haber asegurado el arribo de vacunas al país. Lo que no ve la gente, que es lo que podemos comentar en este minuto, es que si bien es cierto el número ha sido efectivo, la verdad es que ha habido bastante desorden. Un problema de comunicación que ha sido la tónica de esta pandemia, ¿cierto? Donde primero se nos dice flexibilicen, después se nos amenaza con sumarios sanitarios porque tenemos que ser rígidos. Distintos manejos, si es vacuna Pfizer o Sinovac. Entonces también calendarios que se fueron modificando en el tiempo, es decir, han mantenido absolutamente estresados los equipos de salud y corriendo todos los días para poder dar cuenta de poder alcanzar estos números que el Ministerio los muestra exitosos, pero que ha sido a un alto costo de los funcionarios de salud. Se nos perdió la Melissa. Se oscureció. Se oscureció ahí. Melissa. ¿Qué le pasó a la...? Se nos desapareció. Oye, yo estoy de acuerdo con usted. Sigámonos. Yo quería comentar lo que está diciendo Lucho Basáez. A mí me parece que es cierto, hay que reconocer que el gobierno tomó una decisión que fue importante, que fue salir a comprar anticipadamente, y en eso lo ha hecho bien. Chile está claramente en punta en el marco latinoamericano e incluso respecto a otros países de Europa. Hay mucha gente, en Europa hay un caos, hay realmente un caos en materia de vacunación, por distintas razones. Entonces, Chile lo ha hecho bien en este plano. Ahora hay que agregar que Chile pudo hacerlo, en primer lugar, porque es un país que tiene solvencia, que tiene recursos para poder, pudo comprometerlo, su palabra vale. Y porque también había un servicio público de salud que ha estado detrás. Justamente, yo me vacuné en el consultorio en Quilpué, y ahí uno veía también la diligencia, incluso la felicidad de las personas que estaban vacunando, viendo cómo comenzaba a haber algo de luz al final del túnel. Entonces yo creo que el servicio público ha sido fundamental. Y otra cosa adicional, que esto se hizo de manera gratuita y de manera universal. A mí me dijeron, a algunos se les ocurrió de repente que pudiera haber hecho vacunación por la vía de la ISAPRE y por la vía de FONASA. Ahí yo creo que podríamos haber entrado en una guerra mundial. Por suerte esto se hizo de manera universal, a través del servicio público, y todo esto de manera gratuita. Bien por Chile. Parece que no sé si Melissa volvió, si no, sigamos, nos dicen que sigamos nosotros conversando. Yo no sé qué opina ella. Mira, ahí me escuchan, estoy acá. Mira, es muy importante lo que se ha dicho, es cierto. Yo creo que uno no puede jamás usar una pandemia con fines políticos, ni para echar a perder a un gobierno, ni para bien ni para mal. Creo que este gobierno ha hecho dos cosas súper bien. Una fue aumentar y generar una oferta de camas críticas bastante más importante que lo que teníamos de base. Y también creo que en el ámbito de la vacuna ser anticipatorio, diversificar las compras para que no sea un solo laboratorio, yo creo que fue una estrategia inteligente. Ahora, por suerte, nosotros somos un país con no tantos habitantes, ¿no es cierto? Tenemos 20 millones de habitantes, con suerte, y la verdad es que el tema es cuando son demasiados habitantes para poder lograr cobertura,
porque lo que se pretende con la vacuna es tratar de alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño, y eso se logra cuando el 80% de la población está vacunada con las 2 dosis. Ahora, en Chile, si bien se ha hecho bien la pega, tenemos que tener claro que para que el 80% de la población tenga 2 dosis, significa que hay que colocar al menos 36 millones de vacunas, ¿ya? Así es. Y estamos todavía recién en 5 millones de personas con la primera dosis y algunas que pocas con la segunda dosis. Entonces, estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño y por otro lado, desgraciadamente siempre la voz de vacuna, Raúl, la voz de solución, la voz de esperanza, siempre tiende a que la gente pierda un poco la percepción de riesgo. Y yo creo que el gran problema que ha tenido este gobierno, además de no haber considerado a la atención primaria, ni haber hecho el suficiente testeo, trazabilidad y aislamiento desde el primer día, creo que el gran problema de esta pandemia ha sido la muy mala transmisión del riesgo, porque se da buena información. Creo que ese panel que hace el ministro con hartas personas es un buen panel de información, pero transmitir el riesgo es otra cosa, porque para que la gente de verdad asuma que está en riesgo, que está en peligro, la transmisión del riesgo tiene que llegar más allá de de la racional, tiene que llegar a lo emocional. Y para eso yo creo que no hemos llegado ni por casualidad. Todos los días se cae un avión lleno de gente. Es como que todos los días se cayera un avión y se murieran todos. Y a nadie parece importarle. Entonces, eso implica que probablemente las comunicaciones no se profesionalizaron. No, los políticos, ni los ministros, ni los técnicos tienen por qué ser buenos transmisores de riesgo. Eso se profesionaliza, eso tiene metodologías. Los adultos no aprendemos ni cambiamos por la información. Si no, nadie fumaría, nadie sería gordo, nadie comería chatarra, porque todos sabemos que hace mal, pero igual lo hacemos. Entonces, no es suficiente informar. Hay que trabajar a nivel local, identificar las distintas poblaciones para cada población, usar estrategias comunicacionales distintas. No es lo mismo la población de 16 a 30 años que la de 65 a 80, o la población rural que la urbana, o los pueblos originarios. O sea, y eso no se ha hecho. Y por eso también estamos como estamos, porque está bien, aplaudamos las vacunas, pero yo creo que la cantidad de muertos que nosotros tenemos por millón de habitantes es vergonzosamente alta. Bueno, se pusieron en ingreso para aprobar por primera vez en la historia una elección en 2 días. Puede que de esta manera se mermarían los posibles contagios. ¿Qué opinas respecto a esta medida? ¿Tú crees que realmente es factible? ¿Crees que es pertinente? ¿Cuál medida? Es que no se te escuchó bien. Hacer la próxima elección en 2 días, los días 10 y 11 de abril. Uno de los argumentos fue porque se iba a mermar justamente la cantidad de contagios. Sí, obviamente que mientras menos gente esté al mismo tiempo en un lugar, se reduce la posibilidad de contagio. Una de las principales vías de contagio es la vía aérea, y estamos absolutamente, en la medida que la gente está junta, no usa bien puesta la mascarilla, obviamente que aumenta el riesgo. Ahora tú tienes 2 alternativas, o en un día alargas a 12 horas el tiempo de votación y aumentas 4 veces el número de lugares para votación, o lo haces en 2 días. Mientras lo importante es que, que no hayan distintas votaciones un día que otro, porque también se había planteado que se votara, qué sé yo, diputado, o sea, concejales y alcalde un día y constituyente otro día. Eso sería lo peor, porque ¿quién va a ir a votar 2 días seguidos? Nadie. Después, creo que no es mala idea que sea en 2 días, y a lo mejor poner algunos esquemas el primer día, adultos mayores, no sé, pues embarazadas, poner algunos grupos prioritarios,
pero a uno le preocupa la desconfianza que tiene la gente con respecto a la autoridad, incluidos los militares. Entonces siempre está el resquemor de las urnas, pero ya escuché que van a hacer un sistema X muy seguro de las urnas y que no habría riesgo de que hubiera alteración de los votos, porque el país nuestro está absolutamente, diríamos, con una pérdida absoluta de confianza en las autoridades, en el poder establecido. Por lo tanto, no va a costar nada, ¿no es cierto? A lo mejor incluso que haya situaciones violentas en algunos lugares de votación en la noche. Yo creo que tiene sus riesgos, pero me parece que desde el punto de vista sanitario es adecuado. Oye, Melissa, un comentario adicional sobre eso. ¿Sí? Sí, dale nomás, Carlos. Ya. Dale nomás. No, porque yo creo que el argumento principal para los 2 días que yo comparto la decisión es que va a ser más largo el tiempo que se va a demorar la gente en votar. También. Lo que teníamos en el plebiscito eran 2 votos con opciones binarias: apruebo, rechazo, convención mixta, convención ciudadana. Aquí la gente cuando llegue le van a dar 4 papeletas. Van a ser papeletas, la de alcalde con 6 nombres, en nuestra región, la de gobernadores también con 6 nombres, la de concejales dependiendo. En el caso de, hay comunas donde incluso el número de candidatos a concejales es de 80 a 90, y en el caso de los convencionales son 72. Por tanto, entonces, en promedio, la gente se va a demorar algo así como 3 o 4 veces más de tiempo que el que demoraba en votar para el plebiscito. Entonces eso me parece a mí que justifica ampliamente la idea del sábado y el domingo. Ahora, es cierto que hay un problema, hay un cierto riesgo. Son 1000 y tantos los locales, creo que son algo así como 120.000 las mesas, 120.000 las urnas, perdón. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un momento importante. Ahora es cierto también que las urnas ya los militares tienen la experiencia de controlar las urnas, porque las urnas llegan siempre el día previo. Y por tanto, entonces ya hay un mecanismo de control sobre las urnas que es tradicional el día previo a la votación. Ahora es cierto que esta vez las urnas tienen una particularidad, que están adentro con votos marcados. Y Yo voy a poner una cosa que también es interesante es que también quedó autorizado, que la ley autoriza para que los apoderados de candidaturas puedan quedarse en los recintos. Eso puede dar lugar incluso a una cuestión que sea republicana, que haya algún tipo de confraternización entre civiles y militares cuidando la urna ese día en la noche. Yo quiero colocarles la siguiente situación. Nosotros en Chile somos los reyes para tomar las decisiones a última hora. La situación hoy día es la siguiente. Estamos con casi cerca de 6.000 casos diarios, con más del 90% de ocupación de las camas críticas, y en palabras del ministro, el 80% de la población vacunada con 2 dosis se va a alcanzar en junio. Yo cuando fue, en teoría, ¿cierto? Cuando fue el plebiscito anterior, yo estuve fiscalizando en los locales, y la verdad que al interior de los locales no hay mucho problema. Afuera es prácticamente incontrolable el distanciamiento físico en las grandes filas que se forman. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ustedes no creen que sería adecuado posponer las elecciones en función de llegar con más seguridad los usuarios a ese evento? No, yo francamente, Luis, creo que sería gravísimo. O sea, creo que yo entiendo el riesgo sanitario, pero yo no voy a discutir con el doctor Basáez ni con la Elia, no tengo ninguna calificación, pero lo que yo entiendo que principalmente la gente se contagia en sus casas y en familia. No se contagia en la escuela. Se puede contagiar en cualquier parte, Carlos. Se puede contagiar en cualquier parte. Obviamente que al aire libre hay menos riesgo, y si la gente realmente se pone bien la mascarilla, hay menos riesgo. A mí lo que me hace pensar de que no tiene ningún sentido cambiar la fecha es que están abiertos los malls todos los días, están abiertos los malls, están abiertos los grandes centros,
es mucho más probable infectarse, contagiarse en un supermercado. Entonces es absurdo que sigan todas las cosas funcionando y corramos las elecciones. O sea, me parece que la elección per se no tiene más riesgo que andar en el metro, que ir a trabajar, que ir al supermercado, que hacer la cola en el banco, o ir a un mall que uno va y es impresionante la cantidad de gente que hay. Sí, yo creo que además el tema de correr un poco lo que decía Lucho, también esto de estar tomando decisiones a última hora no nos hace bien, pero también yo creo que el sistema electoral chileno tampoco lo hemos modernizado, lo hemos hablado un par de veces con Lucho y otras personas, el voto electrónico podría haber sido una muy buena alternativa en esta oportunidad, y hay otras formas también de buscar que la gente vote más masivamente. Yo creo que ahí tenemos un problema serio en el sistema nuestro político, en términos de que no se ha modernizado, todavía estamos muy enquilosados en la forma de elegir a nuestras autoridades. Por ejemplo, todavía hay mucha gente en muchos países, en Bolivia, por ejemplo, le colocan al voto la foto del candidato, que podría facilitar mucho la posibilidad de votar a la gente, de saber quién es su candidato, pero la gente en estas sábanas, la verdad que se va a perder. Yo comparto ahí lo que decía Carlos en términos de que nos vamos a demorar más en votar en esta vuelta, pero yo comparto que sea este proceso en dos vueltas, en 2 días, y privilegiando claramente que sea primero los adultos mayores, la gente de riesgo, y después seremos el resto de la población el día domingo, pero creo que no es una mala decisión, pero se podría haber tomado antes y haber organizado de otra forma. Una pregunta, ¿la sábana con los candidatos a constituyentes va a ser una sola o cada distrito va a tener su sábana? Porque ahí se disminuye bastante el tamaño de la sábana. Cada distrito va a tener su ponte tú no sé, en el de Carlos, que va a tener 70 candidatos y ser una de ciertas proporciones ese voto donde esté. Claro, y hay una cosa bien compleja, porque esta cuestión funciona con un sistema de letras y de votos. Yo, por ejemplo, perdón, de letras y de números, yo soy YB 28. Claro. ¿No? Entonces la gente va a ver que tiene que ir a buscar, es una cosa bien. Se tiene que buscar en la lista. Y... Yo creo que la Quedó paralizado, mi amigo. Le entró otra llamada. No, pero está bien. Para la discusión yo creo que son temas que hay que colocarlos antes de... En todo caso, Lucho, yo creo que el tema aquí, la convención particularmente, es lo único que tenemos como espacio para buscar resolver los problemas de este país, que son muy serios. Todas las razones que condujeron al estallido están ahí, quedaron de momento postergadas por la pandemia, pero están ahí. Entonces, este país necesita abrir paso a ese proceso. La gente fue a votar bien masivamente el 25 de octubre, votó por el apruebo, y lo que hay que hacer es un gran esfuerzo durante estos 20 y tantos días que quedan para decirle a la gente, mire, usted votó por el apruebo, entonces ahora hay que hacer la pega. Hay que ir a escribir la Constitución, y hay que elegir gente para que la elija, y en eso yo advierto que hay mucha desinformación, mucha desinformación, y ojalá que podamos hacer un esfuerzo durante estos 20 y tantos días, pero me parece a mí que el gobierno en este plano ha sido realmente muy, muy inútil. Yo tengo la sensación de que esto tiene que ver también con el hecho de que finalmente la nueva Constitución es algo que está bastante lejano a sus preocupaciones, es algo que surgió del estallido, no tiene nada que ver con sus convicciones íntimas, fueron arrastrados a esto y no han hecho el esfuerzo para poner sobre la mesa toda la información, la educación que requeriría un proceso de este tipo que no se ha realizado nunca en la historia de este país. Yo, todo el esfuerzo que he hecho durante esta semana, estos meses de campaña, cuando me dicen ya, llegaron una vez más a lo mismo, le digo, señora, mire, no, ni usted, ni su mamá, ni sus abuelos, nadie, nunca antes en Chile, tuvo la posibilidad de participar en un proceso de este tipo. Esto es totalmente inédito. Cuando uno dice, la gente empieza a sintonizar.
pero la verdad es que hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande durante estas semanas que quedan, teniendo presente que la gente tiene la cabeza con razón muy tomada por sus preocupaciones, por la sobrevivencia, por cómo se vacuna, si manda a los niños al colegio. Esas son las preocupaciones de la gente. La gente está sobreviviendo. Entonces, el espacio mental para preocuparse de las elecciones, la verdad es que viene estrecho. Y esto es un problema. Doctora Elia Molina, he regresado con problema técnico. Ya, ahora estoy conectada desde mi teléfono. La semana pasada la Comisión de Salud del Senado votó la iniciativa que crea un plan de salud universal, lo que permite su tramitación en particular. El proyecto de ley que se tramita tiene por objeto modificar las normas que regulan el Fondo Nacional de Salud, FONASA, a fin de transformar su rol y funciones, gobernanza y atribuciones, transformándolo en el Seguro Nacional de Salud y crear un plan de salud universal, con el propósito de garantizar a todos los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud una atención de salud de calidad, según dicen. Doctora Elia Molina, usted, ¿cuál es su apreciación respecto de este proyecto? Bueno, mire, primero que nada hay que decir que las palabras confunden. Para que podamos hablar de un sistema único de salud y de un plan único de salud, tendríamos primero que nada que hacer un cambio estructural importante, no en la gestión del FONASA, sino que en los recursos. El 7% en los países que tienen planes nacionales, todo el 7% va a un fondo común. No es que un 7% de los que tienen más plata sigue estando en las ISAPRE, el 7% de los que tienen menos plata y que son el 80% de la población van a estar en FONASA. Usted puede hacer todos los cambios de nombre, le puede llamar plan único, puede llamar lo que quiera, pero si usted no cambia el sistema, si usted no cambia que exista que toda la plata esté puesta en un fondo común de manera que permita tener de verdad un plan universal donde el derecho a la salud implique que todas las personas, independiente de su gasto de bolsillo, van a poder tener acceso oportuno y de calidad a sus atenciones. Lo que está planteando el gobierno, y no queda claro cuál es el plan nacional, porque cuando uno mira la estructura de gobernanza que se le da al FONASA es una estructura exactamente igual a la de las ISAPRE, donde va a haber un sistema, un plan único, que puede ser, no sé, no ha estado el detalle, pero usted puede declarar que un plan único es controlar el embarazo a una embarazada, puede ser que usted va a hacer el control del niño sano, va a vacunar a los niños, va a hacer el control en las escuelas, no sé, que se va a atender a los hipertensos, a los diabéticos, no sé cuál es el plan. Usted puede hacer un plan tan básico que prácticamente todo lo que más se requiere va a tener que hacer un copago, que es lo que está proponiendo la ley. Entonces, mientras uno primero no conozca a fondo qué hay detrás de las palabras, pero solo viendo la reestructuración de FONASA es una reestructuración que tiende a privatizar FONASA, porque de alguna manera se crea un directorio. En este momento, para que usted sepa, el sistema de salud chileno tiene un Ministerio de Salud. De los ministerios de salud hay 2 subsecretarías, una de redes y una de salud pública, y hay muchas divisiones. La subsecretaría de redes tiene a cargo todo lo que es la prestación de servicios a través de 29 servicios de salud que hay en todo Chile. Y FONASA, el Instituto de Salud Pública y la Superintendencia de Salud son entidades autónomas, pero dependientes del ministerio. Por lo tanto, en este minuto, el Ministerio de Salud tiene un rol rector sobre todas las políticas, los planes, los programas, obtiene el presupuesto, lo distribuye de acuerdo a los distintos criterios que se hayan fijado. FONASA, de acuerdo a la nueva ley que se propone, deja de ser dependiente del Ministerio de Salud, ya no lo dirige un director que tiene amplios facultades y que junto con el ministro
con los subsecretarios y con todos los actores que sean necesarios, definen las grandes políticas que tienen que ver también con los programas de salud de un gobierno X. En este minuto, entonces, se declara en FONASA un directorio nombrado por el presidente de la República y el director ya no solo puede actuar si acaso el directorio se lo aprueba. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en las ISAPRES. ¿Ah? Y cuando se habla de un seguro público universal, a mí me parece que es un pésimo lenguaje. Yo creo que la palabra seguro tiende a ser salud privada como concepto. Entonces, creo que es muy mala la propuesta, que hace cambios cosméticos, que pueden algunas cosas ser positivas, a lo mejor va a funcionar mejor adentro del FONASA, a lo mejor la gestión va a ser más rápida, no lo tengo claro, pero no sirve para nada aquello si acaso no hay una mirada de qué es la salud que queremos para Chile. De acuerdo a la salud que el Estado chileno, que va a considerar, espero, después de la nueva Constitución, la salud como un derecho, ¿cuál es el sistema de salud que requiere Chile para eso? Y ahí hay que pensar entonces cuál sería el rol de FONASA, cuál sería el rol de acá, cuál sería el rol del 7%, o se va a seguir usando el 7%, o la salud se va a financiar con fondos de impuestos generales. Son decisiones gruesas. Lo que está pasando hoy día es un maquillaje. Se sigue igual con el 7% para la ISAPRE, para acá, sigue igual la inequidad, sigue igual salud para ricos y salud para pobres. Oye, Doctor Luis Basáez, sí, ¿quién levantó la mano? Carlos. Sí, le quería preguntar al doctor Luis Lucho, Basáez. dale, doctor. ¿Qué le parecía esta reforma? Detrás suyo. Mira, a ver, mi opinión es la siguiente. La salud chilena es un fiel reflejo de lo que ocurre en el país en general, en muchas otras cosas. Y hay una salud para una parte de la población que es la salud para los que tienen más recursos y una salud distinta para aquellos que tienen menos recursos. Es decir, está segmentado y existen dos países. La reforma que está proponiendo el gobierno es reformar justamente aquello que es inherente a aquellos que tienen menos recursos y no toca al sistema, al otro sistema y lo mantiene. Y aquí es importante ligarlo con el tema de la Constitución. La actual Constitución define que las personas pueden resolver sus problemas de salud, ya sea en el sistema público o en el sistema privado, tienen esa capacidad, esa posibilidad de elegir, y eso impide, desde el punto de vista jurídico, la elaboración de un plan universal general para todo el mundo, sin discriminaciones, sin diferencias de ningún tipo. Y por eso es importante quiénes van a ser los miembros de esta Asamblea Constituyente para que puedan efectivamente cambiar estas normas generales que de otra manera son fácilmente eliminadas a través de las consultas del famoso Tribunal Constitucional. Entonces, hoy día lo que importa es cambiar en ese ámbito y probablemente muchos más, la Carta Fundamental para generar el orden correspondiente jurídico que nos permita avanzar hacia el plan universal único de salud para todos por igual. Pero esta reforma del FONASA tiene sus trampas. Efectivamente hay algunos cambios, pero cambios que se pueden perfectamente generar por las normas actuales. Y segundo, se permite, dice el proyecto, ¿cierto?, de que las prestaciones que va a comprar el FONASA le va a pagar un valor al sistema público, al sistema pobre, y pudiera pagarle un valor distinto, o sea, mayor, si es que esa prestación se hace en el sistema privado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Traspasando recursos públicos otra vez al sector privado. Entonces, no caigamos en las trampas que este gobierno ya en el ocaso de su administración está tratando de imponer. Ahora sí le voy a pedir la palabra a Carlos Ominami, que se acaba de sentar. Carlos Ominami, según varios actores que reflexionan sobre la salud pública chilena, la propuesta planteada por el gobierno no se hace cargo de la marcada segmentación del sistema de salud chileno. Mantiene y acentúa la existencia de un seguro de salud público para los pobres y la existencia de seguros privados para quienes sí puedan pagarlo.
Y en este sentido hay quienes dicen que profundiza la segmentación esta reforma FONASA, a pesar de que cada vez existe un mayor convencimiento de que ese es uno de los grandes problemas a resolver. ¿Usted cree que esto es así? ¿Qué mejoraría de este proyecto de reforma FONASA desde la mirada constituyente? Hay que borrarlo. Estás muteado, Carlos, estás muteado. Carlos Ominami, no, le acabo de hacer una pregunta, ¿me escuchó? Estás muteado, Parece que Carlos. no. Sí, Parece que no. Ahí sí. Ahora sí, ahora me escuchan o no. sí, Sí, ahora le sí. voy a hacer la pregunta La escuché nuevamente. perfectamente, la escuché Ah, ya. perfectamente la pregunta. No, Entonces, mire, yo quiero decir prosiga. que comparto plenamente lo que ha dicho Elia y lo que dice Lucho Basáez. Por de pronto a mí me parece que este gobierno, el gobierno actual, en las condiciones de hoy día, no tiene ninguna condición para avanzar en una reforma importante. Lo mejor que puede hacer este gobierno es dedicarse a que se celebren las elecciones que correspondan, enfrentar de la mejor manera posible la crisis sanitaria, terminar el proceso de vacunación, ver cómo salimos también de la crisis que estamos nuevamente viviendo y que se pongan las pilas en el tema de la crisis económica. Ahí todavía, así como fue previsor en vacunas, en el tema económico ha sido francamente un desastre. Este es un país que tiene plata, que está teniendo incluso ahora más plata. Les doy un dato que es importante. El presupuesto nacional está construido sobre la base de una estimación del precio del cobre de $2.90. Lo que vamos a tener con toda seguridad es un precio del cobre en torno a los $4 como promedio, incluso suponiendo, haciendo una estimación muy conservadora, $3.50, eso significa más o menos 1.400 millones de dólares adicionales. Por tanto, existen los recursos para hacer un ingreso de emergencia en serio que les permita a la gente enfrentar las cosas con mayor tranquilidad. Pero respecto de la pregunta que se formulaba, yo digo, este gobierno no tiene ninguna condición para hacer una reforma de fondo y de acuerdo a lo que conversamos en otro cuadro, justamente con Elia Molina y con el doctor Basá, estaba también Artaza, yo me hice un juicio muy claro respecto de qué es lo que hay que hacer en salud en el ámbito de la Convención Constitucional. Hay que pasar del derecho a optar entre prestadores públicos y prestadores privados a un derecho de una salud digna. Hay que hacer una definición más amplia de la salud, que no sea simplemente, y se lo aprendí a Elia y a Lucho, que no sea simplemente no estar en cama enfermo, es un concepto de un estado de mucha mayor plenitud, y creo que para que eso no sea simplemente música, yo sería partidario que la Constitución establezca la idea de un fondo solidario en salud al cual cotice todo el mundo, y que sea ese el sistema rector y a partir de eso puedan haber seguros complementarios. Yo por lo menos quiero luchar en esa dirección y me parece a mí que van a ser uno de los temas importantes. Termino diciendo lo siguiente, a propósito de las franjas, lo que escuché hoy día era la franja de Renovación Nacional. Yo los invito a verla, un escándalo, simplemente diciendo, mire, señor o señora, compare usted la salud pública con la salud privada, ¿cuál funciona mejor? La salud privada, bueno, uno dice, era que no, la salud privada se debe llevar más del 50% de las cotizaciones del sistema, hay, hasta donde yo entiendo, y corríjanme, hay más del 50% de los médicos del país que funcionan en el sistema privado para el 20% de la población. Entonces, ¿de qué están hablando? Yo los invito a ver la Franja de Renovación Nacional en el tema de salud. Francamente, un escándalo. Muchas gracias, Carlos Ominami. Y después de este tema nos vamos de lleno a un tema que va interrelacionado con la salud, con cifras COVID y con la preocupación de padres y apoderados por el retorno a clases presenciales de sus hijos, que si bien tiene un componente socioemocional, porque es importante que los estudiantes interactúen, pero también es crucial cuidarnos de los contagios. Y la disputa sigue abierta porque a solo 2 semanas del inicio de clases presenciales ya ha habido rebrotes y casos de COVID en los colegios y en las escuelas, debiendo cerrar más de 30 colegios a nivel nacional. Y sin ir más lejos, en el Colegio Nacional de Villa Alemana, de Limache, ya se detectaron 2 casos y se está evaluando si se continúa o no con clases presenciales. Doctor Luis Basáez, ¿qué recomendaría usted en este caso? Yo recomendaría que se hubieran preocupado antes del tema. Llevamos un año de pandemia y todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo regular las clases presenciales o semipresenciales o mixtas,
¿cierto? En virtud de lo que uno entiende que es necesario. No podemos tener a nuestros niños eternamente sin un proceso educacional académico correcto. El año pasado, en promedio, se pasó el 50% de los contenidos habituales de un año normal. Por lo tanto, claramente, nuestros niños van a ser afectados en la medida que se prolongue el tiempo. Aquí lo que debió haberse hecho es una mesa amplia con todos los actores de la comunidad educativa, los sanitarios y lo gubernamental, para poder haber tomado decisiones más precisas. Respecto a, porque básicamente aquí está el tema en el caso de los padres, el tema del susto, fundamentalmente si en su familia existen ciertas personas que pertenezcan a los grupos más con mayor riesgo, ¿cierto? Y que el arribo del virus, ¿cierto?, pudiera producir un desenlace fatal. En el caso de los profesores pasa más o menos lo mismo. Entonces, aquí debió ya hace rato haberse implementado un plan. Nosotros lo que hicimos básicamente en nuestra comuna, y que se me olvidó decirlo antes, pero es que es muy importante. Acá el alcalde se supeditó a la autoridad sanitaria. Es decir, el alcalde siguió lo que el sistema de salud le decía que era lo que había que hacer. Y aquí nosotros lo que hicimos fue visitar los colegios anteriormente, ver la infraestructura, revisar cuáles eran todas las medidas sanitarias, educar al profesorado en ese sentido, reuniones con la comunidad educativa, con los padres y apoderados, de tal manera que tengamos todos conciencia de cuál es la mejor manera de recobrar las clases presenciales sin, digamos, con la prudencia necesaria. Ahora, localmente nosotros para el plan de vacunación ocupamos básicamente los colegios municipales, por lo tanto, Claro. durante el mes de marzo no va a haber clase, luego viene la elección el 11 de abril y por lo tanto nuestros alcaldes decidieron comenzar las clases en la modalidad mixta a contar del 15 de abril. Para esa fecha ya van a estar los profesores vacunados con las 2 dosis, bastante de nuestra población con su primera dosis. Yo creo que se van a dar las condiciones como para poder el retorno a clase de manera segura. Pero esto debió haberse conversado hace harto rato. Muchas gracias, doctor Luis Basáez. Respecto a esto mismo, me gustaría saber la opinión de la doctora Elia Molina, porque no es un poco contradictorio que si al comienzo de la pandemia se cerraron las escuelas y establecimientos educacionales, cuando teníamos un 80% menos de cifras de contagio, pero hoy, sin embargo, se están abriendo. ¿Qué opina usted, doctora Elia Molina? Mire, aquí hay 2 puntos de vista que no son muy sincrónicos. En primer lugar, decirle que a los niños los perjudica mucho no ir al colegio, no en lo cognitivo, no en el aprendizaje, que a lo mejor vía online aprenden igual, o yo creo que los niños están muy acostumbrados a las pantallas, no es algo que los asusten y los intimide. Pero desde el punto de vista de lo que es compartir, jugar, socializar, hay bastantes evidencias que se aumentan los problemas en salud mental frente a los niños. Ahora, hay que pensar que Chile es un país bien diverso, que para un grupo de personas que no alcanza a ser el 2 o 3% de la población, las casas son grandes, tienen jardín, piscina en algunos casos, hay plazas cercanas, hay juegos. El aislamiento de los niños tiene un poco de mejor espacio para poder desarrollar algunas de las funciones que les quedan suspendidas con el aislamiento. Pero en los hogares donde son pequeños, 50, 60 metros cuadrados, donde viven varias personas, la verdad es que las condiciones de vida para el niño son bastante complejas. Por otro lado, justamente el hecho de que los niños no fueran al colegio generó una visión muy clara de la tremenda inequidad que existe también en el acceso a redes digitales, a computadores, Claro. porque claro, en la casa puede haber, pero en la mayoría de las casas hay más de un niño
y todos tienen que tener un aparato, todos, y la madre o el padre tiene que estar cerca para poder acompañarlo en este aprendizaje que es todo es complejo y donde todos hemos tenido que aprender. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo diría que ojalá uno siempre pudiera evitar que los niños quedaran confinados en sus casas. Pero por otro lado, por eso le digo que no son muy sincrónicos, por otro lado, no cabe duda que estar las clases funcionando requiere de condiciones de poder, por un lado, estar con distanciamiento social y asegurar el uso correcto de la mascarilla. Sabemos perfectamente que si bien a los niños no han tenido, aunque han habido, pero no son frecuentes los cuadros graves de COVID, sin embargo son muy buenos transmisores del virus. El hecho de que estén los profesores vacunados va a proteger a los profesores, pero no va a proteger a los niños ni a los apoderados, porque hay que pensar de que para llevar niños al colegio no solamente no es por arte de magia que el niño está sentado en el colegio, hay que ir a locomoción colectiva, buses, se tiene que movilizar el papá o la mamá, llegan muchos apoderados juntos a la puerta, dejar los niños, a buscar a los niños, hay gran movilidad alrededor de los colegios. Entonces, el Estado, para poder asegurar la seguridad y minimizar el riesgo de contagio, tiene que invertir sobre todo en los colegios municipales, porque los colegios particulares tienen mejores condiciones, tienen mejores edificios, entonces, pero no es el caso de los fiscales. Entonces creo que frente a la idea de volver al colegio, uno lo ve con buenos ojos. Creo que es difícil hoy día dejar a los niños encerrados de nuevo, pero tiene que ser manteniendo todas las normas posibles. Yo vivo con mi nuera es profesora de un primero básico, y me cuenta que realmente la vida para ella se ha transformado en un caos, porque la mitad del curso está online, la otra mitad presencial, hay que grabar la clase, hay que tener reunión con los niños y los apoderados para ver cómo les llegó la clase. Por otro lado, los niños se sacan la mascarilla, se cambian la mascarilla. Te cambio la mascarilla, ponte la mía, yo me pongo la tuya, qué sé yo. O sea, hay que estar con una gran vigilancia. Estoy hablando de los niños más pequeños. Obviamente que la enseñanza media se me ocurre que es un poco más fácil mantener las normas sanitarias. Es una tarea titánica, creo que es una tarea compleja, y me parece que va a haber que hacerle una vigilancia muy cercana para ver qué pasa en la familia, en los estudiantes, y a los profesores, por supuesto, con respecto a esta vuelta a clase. Gracias, doctora Elia Molina. Nos quedan 2 minutos de programa y ya nos vamos a empezar a despedir. Le quiero ceder la palabra a Rodrigo Uribe para que nos cuente qué le parece este sistema de clases mixtas, presenciales y online. Rodrigo. Sí, mira, yo creo que lo que se ha dicho es cierto. Es difícil además que en el tema del aprendizaje, particularmente los niños más chicos puedan aprender en forma online. Cuesta tenerlo en la pantalla tanto tiempo. Creo que esta figura mixta es lo más adecuado, pero claro, se genera lo que hemos hablado, esta discriminación odiosa que tenemos como país, en las conectividades, en el tema de computadores, en impresoras también, porque finalmente también uno tiene que pensar que los niños van a tener que imprimir, en fin, o sea, no todo el mundo tiene en sus casas esta infraestructura que hoy día los colegios requieren. Y claro, se producen hoy día, yo creo que es bueno esta figura mixta, una semana presencial y una semana en la casa, hasta que se vaya estabilizando el tema de la pandemia. Ahora, con todos los indicadores que hoy día tenemos, y Luis y la doctora pueden ser más claros ahí, por ejemplo, Valparaíso está en la 6ª comuna con más contagios a nivel nacional. Entonces, finalmente, eso también repercute en las comunas interiores donde mucha gente de Quilpué, Villa Alemana,
trabaja en Valparaíso, y los indicadores también de Viña tampoco son muy buenos, están ahí nomás. Entonces, yo creo que están todos preocupados, pero creo que tratar de volver esto una normalidad a medias, que vamos a tener que acostumbrarnos a estar en una forma semimixta cada cierto tiempo, de acuerdo a los indicadores que tengamos en la comuna y en la región. Yo creo que también hay que tomar, y ahí yo no comparto la decisión que se tomó de ir segmentando partes de la región como Valparaíso y tomándolo como unidad. Esto debería ser una situación de varias comunas que se interrelacionen entre ellas, como es Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que tienen una relación con Concón también, sumándolo, muy estrecha en el ámbito laboral, en el ámbito educacional. Mira tú dónde están la mayoría de las universidades, están en Valparaíso y en Viña del Mar, al igual que los colegios. Muchas gracias, Rodrigo Uribe. Carlos Ominami, ¿quiere decir algunas palabras respecto a este tema? Porque ya estamos terminando el bloque. Un par de cosas al cierre. Estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Yo creo que el concepto de ir a hacer funcionar con el Gran Valparaíso tiene poco sentido tener confinado al Paraíso, en consecuencia que Viña está al lado y Quilpué y Alemana también están al lado. Por tanto, entonces el concepto de ir a hacer, creo yo, el Gran Valparaíso. Y en materia de vuelta de los niños a los colegios, yo también creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que eso sea posible. Ahora uno se encuentra ahí con las inequidades que son brutales. Yo he estado conversando, por ejemplo, con profesores rurales. Cuando entonces le dicen, no, es que los niños van a estudiar, le vamos a entregar las guías por internet y vamos a hacer clases virtuales. En las escuelas rurales eso prácticamente no existe. No hay conexión. Los profesores tienen dificultades para mantener la conexión. Los profesores tienen dificultades para conectarse por WhatsApp. La señal telefónica es pésima. Entonces, yo de repente también siento que a veces se dan orientaciones sin saber exactamente qué es lo que ocurre exactamente en los territorios, particularmente el tema de la educación rural. Lo vi ayer conversando presencialmente con gente en La Ligua, gente en las localidades más apartadas. Imagínense la gente arriba en Chincolco, en Pedernal, en El Sobrante, ahí, cuando les dicen, mira, vamos a hacer clases telemáticas, la verdad pregunta de qué nos están hablando. Así que yo creo que ahí queda también una gran tarea de equipamiento de los colegios para enfrentar esta situación y que la inequidad no sea tan brutal, porque hoy día es francamente brutal. Bueno, yo les agradezco la ocasión y será hasta probablemente, no sé, el próximo sábado cuando ustedes lo estimen. Así es, Carlos Ominami. Bueno, quiero agradecerles la asistencia a la doctora Elia Molina, al doctor Luis Basáez, a Rodrigo Uribe, jefe de secta en estos momentos, ex seremi de Vivienda, a Carlos Ominami también, bueno, tiene hartos títulos nobiliarios también, en este momento candidato constituyente por el distrito 6, para que no se me olvide. Y obviamente agradecer todas las apreciaciones que hicieron en este programa. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un muy buen fin de semana. Y les quiero recordar que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Les recordar a todos nuestros oyentes que si nos quieren volver a ver, esta transmisión va a quedar grabada en la fanpage de Facebook de Quinta Conectado. Les quiero dar muy buenas noches a todos, a todas y todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Quinta Conectado, porque somos tu voz. Quinta Conectado, porque somos tu voz.